vías de ascenso o vías ascendentes y va a tener vías descendentes o las vías eferentes. Todo lo que yo llame como vías aferencias o vías ascendentes es lo que va a llevar la información de la periferia hacia el centro, o sea, hacia el sistema nervioso central. Aferencias que predominantemente son sensoriales y también va a tener eferencias que es la información que sale directamente de la corteza hacia los músculos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Esto ustedes también ya lo conocen, ¿cierto? Lo vieron ese día en la clase con el profe Lobato. Ustedes ven, por ejemplo, que el límite para identificar hasta dónde llega el bulbo, ¿cómo se llama esta porción de acá? La decusación piramidal. Y voy a llegar hasta esta parte de acá, que se va a llamar entonces la línea pontina inferior o surco bulbo protuberancial. Muy bien. Bulbo, esta porción de acá. Esta porción más grande, el puente que se va a encontrar entre la línea pontina inferior y la línea pontina superior. ¿Me siguen? Y en esta cara anterior yo no alcanzo a ver tanto la estructura mesencefálica, pero yo alcanzo a ver aquí los pedúnculos cerebrales. Y la salida del origen aparente del tercer par craneal, que es el oculomotor. Tan, no vamos a mencionar porque ustedes ya lo vieron. Eso. Si hablamos de pedúnculos cerebrales, yo tengo que recordar de dónde viene esa información. Entonces, por ejemplo, acuérdense ustedes que veíamos que la información que salía de la corteza venía de esta parte de acá que se va a llamar la corona radiada, y después esa corona radiada va a pasar a llamarse cápsula interna, que se divide en dos brazos, ¿no? Brazo anterior y brazo posterior. Sigue descendiendo y ya no se va a llamar cápsula interna, sino que cuando ya voy llegando entonces al tallo lo voy a llamar pedúnculos cerebrales, que es diferente a los cerebelosos, eso sin confundir. Estos pedúnculos cerebrales siguen descendiendo y a nivel entonces del bulbo se van a cruzar para hacer como la disposición de la información motora. Entonces miren que parte de esa información que viene de los pedúnculos va a tener información motora, pero no solo motora, también va a haber información de otro tipo que viene desde las cortezas frontales, parietales y temporales hacia la parte del cuerpo. Bien, entonces esta parte de aquí, que es lo que explica lo que alguna vez vimos, que en este punto del bulbo donde la información se cruza, es lo que explica por qué la información que se procesa en el área 4 del lado izquierdo va a mover el lado contralateral del cuerpo. ¿Me siguen? Listo. En la cara posterior sí es más fácil, ¿cierto? Identificar los límites. Por ejemplo, aquí yo alcanzo a ver y puedo mencionar entonces el velo medular, por ejemplo, que está relacionado, entonces ese sería el límite superior del bulbo. De las estrías medulares. Esta porción de acá vendría siendo la parte del puente y aquí entonces yo me encuentro el límite del mesencéfalo. En algunas partes mencionan que es el velo medular superior, en otras partes mencionan que el límite es el origen aparente del cuarto par craneal, que es el nervio troclear, que es el único par craneal que va a salir por la parte posterior. De resto todos los pares craneales salen por el frente. Acá entonces, en el mesencéfalo, en la parte de atrás, me encuentro una estructura, son estas, que se va a llamar la lámina cuadrigémina. Se llama lámina cuadrigémina porque tiene cuatro porciones, el colículo superior y el colículo inferior. ¿Hasta ahí me siguen? Viene entonces algo importante aquí, que me gustaría que lo viéramos en esta parte de acá. Y es que este colículo inferior tiene un pequeño brazo, que es esto que ustedes están viendo aquí. A eso se le va a llamar el brazo del colículo inferior, y el brazo del colículo inferior se conecta directamente con esta estructura de acá, que se va a llamar el geniculado medial. Eso es lo que me permite a mí, por ejemplo, identificar lo siguiente. Si el geniculado medial, ¿qué tipo de información iba a relevar? Visual. Medial. Auditiva. Entonces, mnemotecnia para que no se les olvide. Geniculado medial, M de música, ¿sí? M de música escuchando. Sí, ¿no? Pues no sé. A mí me gustan mucho las mnemotecnias porque a punta de memoria, el neuro en algún momento no se lo olvida. El geniculado entonces medial que releva información auditiva está siendo conectada por el brazo del colículo inferior. Entonces, ¿qué tipo de información tendría el colículo inferior? Auditiva, exacto. Y si yo les pregunto acá, por ejemplo, les señalo esta estructura, ¿ustedes qué van a decir? Brazo del colículo inferior. ¿Y qué función tiene?
Lleva información auditiva. Sí, señora. Las películas superiores no se conectaban, era con el colículo lateral y eso será. Con el geniculado. Geniculado lateral y esos eran los visuales. Sí, ahorita hablamos de eso, porque es vía extrageniculada y la vía geniculada. Pero sí, Ok. sí va por eso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Acá también podemos observar lo siguiente, y es que hacia arriba de esta lámina cuadrigémina yo me encuentro esta porción de acá del tálamo. ¿Cómo se llama ese núcleo del tálamo que queda hacia la parte posterior, la punta? El núcleo pulvinar, y aquí me encuentro entonces los geniculados que ustedes estaban mencionando ahorita. Aquí también se ve aquí se alcanza a ver un poquito mejor el brazo. Sigo esta. Esta imagen de acá es para que pensemos y ubiquemos lo siguiente. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos del cuarto ventrículo, cierto? Ese cuarto ventrículo está siendo representado en esta imagen por esta estructura de color verde. Si ustedes ven, el cuarto ventrículo es como un rombo. Es más angosto hacia acá, hacia la porción mesencefálica, es más extenso hacia la porción del puente y después entonces se hace más delgado hacia la porción vulvar. ¿Para qué les explico esto? Para que ustedes vean, por ejemplo, cómo es la distribución de ese cuarto ventrículo. Entonces, por ejemplo, en un corte a nivel mesencefálico, yo alcanzo a ver solo el acueducto de Silvio o acueducto cerebral, pequeñito. A nivel del puente, que viene siendo un corte a esta parte de acá, se hace mucho más extenso, porque en esa porción el cuarto ventrículo se hace más grande. Después, cuando yo voy a ir a la parte del bulbo, viene haciéndose otra vez más chiquito y ya finalmente hacia la porción que va a llegar hacia la médula espinal, mucho más pequeño. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Viene entonces algo que también vamos a mencionar, y es que este cuarto ventrículo tiene forámenes, unos forámenes laterales, que en el epónimo se llaman los forámenes de Luschka, y en el foramen medial, que en el epónimo se llama el foramen de Magendie. Magendie medial, los dos con M, Luschka lateral, los dos con la L. ¿Listo? No lo olviden. Ahora sí, vamos a ver un poco de cortes. ¿Preparados todos? ¿Cómo? Cortes. Sí, cortes. Vamos a ver entonces que a nivel del mesencéfalo yo voy a encontrarme dos cortes. Un corte a nivel de colículos superiores y un corte a nivel de colículos inferiores. Voy a empezar con cada uno de ellos. Para dejar en claro, los cortes que vamos a encontrarnos en mesencéfalo tienen tres tipos de regiones: una región colicular, una región tegmental con G y una región peduncular. La región colicular es la misma región tegmental, de tegmento, ¿sí? Que es diferente al tegmental con G, ¿sí? ¿Sí me entiendes esa diferencia? ¿Qué? No. Es o región, el tegmen, la palabra tegmen viene de techo. Sí. Por eso se llama. ¿Y la G dónde viene? ¿Y cómo? Y este G es de esto, tegmentum. Una cosa es tectum, que es techo, y otra cosa es tegmentum, que es como una especie de Eso es lo del pretectum y tectum, ¿no? Eso tiene que ver ahí con ese tectum y el pretectum. No tengo uno. Ok. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de región colicular, es la misma región del tectum. Tectum ya habíamos dicho que era techo, entonces como si estuviéramos hablando que esta porción de acá, como la es más superficial, es la que va a estar cubriendo el mesencéfalo. Tegmental en relación con esto. ¿Qué es el tegmentum? Es una especie de fascículo de estructura densa que une al mesencéfalo con el puente. Es decir, que yo en los cortes, cuando vayamos más adelante, en cortes de mesencéfalo y en cortes de tallo, me voy a encontrar el tegmentum. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Y una región peduncular que va a estar relacionado con los pedúnculos. En otras palabras, donde yo veo colículos, región colicular. Donde yo alcanzo a ver entonces la porción central, que es el tegmento o tegmental, la región tegmental. Y la otra región, que viene siendo la región peduncular, que está relacionado con los pedúnculos cerebrales, que traía información que venía desde la corona radial. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Listo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un montón de núcleos, vamos a ver un montón de fascículos y vamos a aprender hoy, Carlos, en las imágenes. ¿Cómo es el parcial práctico? Es las imágenes del tallo y se les señala una estructura y ustedes tienen que decir
cuál es. Hay un tallo ahí gigante ahí, eso lo preguntan. También, porque en el tallo gigante podemos preguntar topo externa y en los cortes podemos preguntar topo Profe, interna. en el parcial, los parciales son acumulativos. O sea, legalmente no, pero si ustedes se van a dar cuenta, todo lo que vayamos a ver ahora en adelante, Porque todo va para arriba. porque todo va para arriba. Pero esa en el práctico no. En el Porque, segundo por ejemplo, corte hay más. O por ejemplo, Tienes al un frente giro. 40. ¿Cómo? Un giro en el segundo Ah, bueno. parcial no, Ah, pues pero sí. sí en el último. O sea, ahora es que sabemos que colículo inferior, auditivo y auditivo a... bueno, ¿cuál es el auditivo? Bueno, 17, visual 17 y Sí, eso claro, para allá. entonces por ejemplo, en el parcial yo puedo preguntarle de dónde vienen las aferencias de tal estructura. Entonces usted debe saber que vienen de ahí. En el práctico. Pero en el práctico no. O sea, en el práctico no les voy a preguntar giros. En el segundo práctico. En el tercer práctico sí puedo preguntar giros. Ah, ya. ¿Listo? Bueno, empecemos. En el corte nivel de colículos superiores, que es este que estamos viendo acá, lo primero, entonces miren lo que yo hice, les puse los núcleos, les puse los fascículos. Núcleos, ¿qué quiere decir? Estructuras donde yo estoy viendo los somas. Fascículos, ¿qué quiere decir? Las prolongaciones. Las de los prolongaciones que vienen siendo los axones, Axones. que se van a ver entonces un poquito más claritos porque van a tener entonces bien. axones. Sí. ¿Claras ahí? Listo. Colículos superiores, que son estos que estoy viendo acá. Los colículos superiores, dependiendo de la tinción que yo utilice, puedo ver que está subdividido en 7 láminas. 7. 7. Sí. Qué lindo. ¿Cómo? Más que la corteza. Casi sí, digámoslo. Y también se identifican. No, para su, ¿cómo es? Para su tranquilidad, no se identifican las láminas en los colículos. Ay, no. Qué bendición. Pero esa es la pregunta en teoría. Sí, claro. Ah, Pero sí. bueno. Pero Bueno. Pensemos entonces lo siguiente. Los colículos entonces están subdivididos en 7 láminas. 7 láminas similares, por ejemplo, también, ¿se acuerdan del geniculado lateral que también estaba dividido por láminas? Bueno, este también se divide por láminas y son 7, de las cuales las 3 primeras van a recibir aferencias de la retina. ¿Listo? Aferencias retinotectales. Se llaman tectales porque van a ir al tectum. ¿Y quién era el tectum? Los colículos, la lámina cuadrigemina. Señor, ¿ya va a preguntar algo? Señora. ¿Por qué reciben la retina si los mediales no son objetivos? ¿Pero quiénes cuáles mediales? Los colículos. Este es el colículo superior. El objetivo es el inferior. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, estas 3 primeras láminas que son predominantemente visuales, que reciben información del fascículo retinotectal, van a tener los siguientes nombres. La más externa o más superficial se va a llamar la lámina zonal o zónula. ¿Cómo expreso? Lámina zonal. O sea, así. Como Con Z, lámina zonal y zonal. Ajá. Ya. Listo. Después de esta sigue la capa gris superficial. Y después viene la tercera, que se va a llamar la capa o lámina óptica. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, porque eso se llama ópticas y las 3 se supone que reciben. ¿Cómo? Porque esa solamente se llama ópticas y las 3. Porque las otras, digamos, esta se llamaba zona, lámina zonal porque es un poquito más densa. Y esta tenían que llamarla gris porque en la histología se veía más clarita. Y a esta sí le pusieron capa óptica porque predomina. Ahí también van a llegar las aferencias de la retina. O sea, todas reciben de la retina, solo que estas decidieron también llamarlas así en relación con la forma. ¿Listo? ¿Me siguen? Sí. Ahí está. Las láminas siguientes, que son las 4 profundas, son las láminas relacionadas con la información somatosensorial. ¿Cómo se llaman esas láminas? Son fáciles. Lámina gris intermedia, lámina blanca intermedia. Lámina gris profunda, lámina blanca profunda. ¿Listo? No tiene que. Ahora vamos a irnos un poquito más hacia la profundidad. Vamos a analizar esto de acá. Si ustedes ven este gráfico, yo me estoy encontrando aquí que el colículo superior entonces se puede subdividir en 2 porciones. Ya dijimos, las 3 primeras visuales, las 4 profundas somatosensoriales. Vamos a entender entonces lo que les decía aquí.
capas visuales van a recibir referencias de del fascículo retino-tectal. Retino quiere decir que viene de dónde? De la retina. Tectales que van al tectum, que viene siendo el colículo. Viene acá algo súper importante. Recibo aferencias de esa estructura, también recibo aferencias de la corteza y estoy recibiendo también aferencias de los núcleos del rapé y el locus ceruleus. Los núcleos del rapé, ¿qué neurotransmisor me están dando? Serotonina. Y el locus ceruleus, noradrenalina. Muy bien. Pensemos en lo siguiente. Estas capas de acá que son visuales van a proyectarse hacia el pulvinar. ¿El pulvinar qué hacía? Asociativo. Es un núcleo asociativo vinculado también con quién, con el lenguaje. El lenguaje no es solo hablar, ¿no? El lenguaje también es poder escribir, el lenguaje también es poder interpretar. Y también se proyectan los núcleos pretectales, que ahorita vamos a hablar de ellos. De aquí, cuando se proyecta el núcleo pulvinar se va a proyectar a las áreas 18 o 19, que son las áreas visuales secundarias. ¿Me siguen hasta aquí? Listo. Vamos a entender entonces una cosa, que era lo que te iba a decir ahorita. Yo tengo, para poder ver, yo tengo dos caminos. Tengo una vía geniculada y tengo una vía extrageniculada. La vía geniculada, como su nombre lo dice, por ejemplo, la información viene de la retina es captada por qué nervio? Por el nervio óptico. Y el nervio óptico va a llevar esa información y la releva en un núcleo del tálamo. ¿Cuál es el núcleo del tálamo que releva la información visual? El geniculado lateral. Y el geniculado lateral, como núcleo de relevo, lo va a llevar al área visual primaria. ¿Cuál es el área visual primaria? 17. ¿Y todos vamos bien? Listo. ¿Eso qué quiere decir? La vía geniculada es la vía de la visión consciente. Como llega a la corteza, yo sé que estoy bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. En la vía extrageniculada es la vía que no pasa por el núcleo geniculado. Entonces, las aferencias vienen por la retina, pero ya no se van a ir al geniculado lateral, sino que van a irse ¿hacia dónde? Hacia el colículo superior. Y el colículo superior entonces se va a proyectar al pulvinar y el pulvinar al 18-19. ¿Me siguen hasta ahí? Eso quiere decir que esa vía extrageniculada de la visión no es para ver, es para detectar, asociar o detectar movimientos. ¿Listo? Objetos que se mueven. Hagamos un ejemplo. Ustedes están aquí, entonces digamos que estamos acá, salimos de la clase y pasa alguien inmediatamente corriendo. Todos, e incluso de pronto tú que estás más cerca de la puerta, alcanzas a identificar que alguien pasó corriendo. Tú pudieses discriminar quién es. Tú sabes que alguien corrió, ¿cierto? Pues depende, ¿no? ¿Depende de qué? Depende pues si tiene la visión ahí desarrollada. Demasiado preciso. Tenemos que hacer el ejemplo, el intento. En fin, entonces yo alcanzo a identificar que un objeto se mueve. Entonces esto es la vía extrageniculada. Yo no logro diferenciar qué es, pero sí logro detectar un movimiento. Una pregunta. Ya. Ahorita que estabas explicando y el celular se movía así. ¿Cuál celular? Eso. Ah. Y tú lo volteaste a ver. Tipo, detectas el movimiento. Pero no lo hice, la verdad no lo hice consciente. Por eso entonces No te diste Extrageniculado. No cuenta. me di cuenta que lo miré, ¿Qué? te lo juro. Pero si lo miraste clarito. No, ni idea. Yo solo vi, yo lo vi fue como porque ustedes rieron. Qué puta. Entonces, esa es la vía extrageniculada. Yo no soy consciente de lo que está pasando, pero esta vía también me ayuda a la supervivencia. Pensemos, por ejemplo, en los animales. Entonces, ¿qué es la imagen siguiente? Por acá. Si, por ejemplo, yo soy un animal que está en la sabana africana y alguien se está moviendo rápidamente, ¿yo voy hacia eso que se está moviendo? No. Pues depende si soy el cazador o la presa, ¿no? Pero pues el cazador sería consciente, ¿no? Ajá, pero entonces la presa va a ir huyendo. Caso, por ejemplo, que también puede pasar, nosotros ya no vamos a buscar la comida pues como en la calle, por eso digamos a nivel de definición de los colículos, nuestros colículos son un poquito menos desarrollados que los colículos de los animales, por ejemplo. Pero nosotros, nuestra acción de defensa de pronto más grande es íbamos al supermercado y tratamos entonces de correr primero de la persona que yo estoy viendo que está corriendo, o por ejemplo en cuestión de actividades deportivas, donde miren que la persona, el futbolista también alcanza, él está mirando acá, pero digamos también hacia los lados estaría mirando que no sé, los que juegan fútbol, que se acerca a la defensa y alcanza a pasársela, no sé. Yo no sé si ustedes juegan fútbol, más o menos.
profe. No. Pero entonces eso es lo que tiene que ver con, un momento, como el locus ceruleus cuando envía como, Para los procesos atencionales. Entonces, exacto. Entonces, esto también tiene todo que ver. Si el locus ceruleus no estaría enviando noradrenalina, yo puedo hacer estas cosas si estoy atento. Pero si yo no estoy tan atento, seguramente puede pasar algo, pero no lo alcanzo a detectar también. Listo. Miren entonces qué pasa acá. Esto recibe entonces aferencias retinotectales y también este colículo superior envía eferencias hacia los núcleos motores oculares. ¿Cuáles son los núcleos motores oculares? Los núcleos de los pares craneales que mueven los ojos. El tercero, el cuarto y el sexto. Esto también, por ejemplo, explica, si yo le digo lo siguiente. Yo voy a decirle aquí, digamos, que estamos aquí como chismoseando y yo le digo, mira que la persona que está atrás tuyo está haciendo otra cosa. ¿Qué es lo que tú haces inconscientemente si yo te digo eso? Voltear, ¿cierto? Volteo. Yo le digo algo, esta información entonces también tiene que ver con tratar de ir, muevo los ojos, miren que eso sale casi que automático, yo no tengo que pensar que tengo que voltear los ojos para mirar a alguien. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? O lo mismo del ejemplo que estábamos viendo ahora, si alguien está corriendo acá o lo que tú decías ahorita, y seguramente de manera inconsciente mis ojos detectaron un movimiento y de una mis ojos hacia dónde se fueron, hacia acá, para detectar que algo se estaba moviendo y pues prestarle atención, ¿no? Porque digamos se puede caer o bueno, está pasando, supervivencia en general. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí. Listo. ¿Qué pasa con las láminas más profundas, que son denominadas las láminas somatosensoriales? ¿Qué quiere decir somatosensorial? Información que viene de la periferia y que yo la puedo, digamos, como organizar por sectores específicos del cuerpo. Por ejemplo, el tracto espinotectal, si se llama espino, ¿de dónde creen que viene la información? médula. De la médula. ¿Y tectal? Pues para el tectum. Al tectum, exacto, va a llegar a los folículos. Entonces la información espinotectal principalmente me está recogiendo las aferencias del cuello hacia el colículo superior. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Listo. Tengo el núcleo espinal del quinto par. El quinto par es el trigémino. ¿Qué hace el trigémino? Sensibilidad de la cara. Sensibilidad de la cara. ¿Listo? Específicamente de la cara. Entonces miren, espinotectal, información sensitiva del cuello. Nervio espinal del quinto, información sensitiva ¿de dónde? Del De resto. la cara. Específicamente información de dolor, pero eso ya lo vamos a ver después cuando entremos a ver el núcleo del quinto. Y también estoy recibiendo información del núcleo gracilis y del núcleo cuneatus. Ustedes pueden decirme, ¿y qué es eso? ¿No? Porque no hemos visto. Gracilis y cuneatus los vamos a ver cuando estemos en el bulbo, pero gracilis y cuneatus van a llevarme información de propiocepción, tacto discriminativo y vibración. De los miembros inferiores, ¿no? Listo. Gracilis para miembros inferiores. Cuneatus para miembros superiores. ¿Cómo lo recuerdo? Gracilis. ¿Qué músculo hay en miembros inferiores que llaman Glúteo. parecido? El grácil. Ah, bueno, pues pensé que G de glúteo. Ustedes también. Cada quien hace la mnemotecnia como mejor se la recuerda. ¿Listo? Gracilis, miembro inferior, cuneatus, miembros superiores. ¿Qué tipo de información? Tacto discriminativo, propiocepción y vibración. Entonces, espinotectal, cuello. Espinal del quinto, cara. Gracilis y cuneatus, el resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo entender yo esto aquí? Digamos, no sé, yo estoy acá y si yo la toco a ella acá, en esta parte de acá, ¿hacia dónde creen ustedes que voltearía la cara? De la izquierda. Hacia el mismo lado. ¿Qué es esto? Miren que tú tuviste que pensar que tienes que voltear hacia ese lado. Es automático. Miren que todas estas funciones que se quedan acá en el tallo, que no van a la corteza, son informaciones que no son conscientes. Lo mismo, inténtelo usted, darle un toque al lado a alguien, así que se dé cuenta e inmediatamente va a voltear para ese lado. Es que es cierto, mágico. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Adicionalmente, esta porción va a tener una proyección hacia la formación reticular, pero eso lo vamos a ver el día viernes, que vamos a identificar qué es la formación reticular, pero para que lo tengan aquí en cuenta, la formación reticular también tiene que ver mucho con los estados de alerta, también tiene que ver, por ejemplo, con la función de los ojos en esos estados de alerta, y se retroalimenta esta información a partir de lo que llega del colículo superior.
¿Listo? ¿Vamos bien? Vamos bien. Profe, Dime. una pregunta, es importante una cosa de de un tipo de celdas que hay Sí, específicamente. entonces hay unas láminas, por ejemplo, digamos, las láminas del colículo superior van a llegar, el 90% de estas aferencias que vienen de la retina van a ser de tipo C, que son las fibras que son más lentas, y las fibras entonces que van a ser las más rápidas son las tipo gamma. Las tipo gamma que son el 10% restantes, ¿listo? Que son más rápidas. Mayor cantidad las lentas, menor cantidad las rápidas. ¿Vamos bien hasta aquí? En imagen, entonces ya vimos esta porción de acá, que es el colículo superior. ¿Qué continuamos viendo? Núcleos pretectales. La palabra pretectales, ¿qué creen que le ¿No dice? eran fibras tipo A? ¿Perdón? No, o sea, las rápidas no eran fibras tipo A. Las rápidas son fibras, es que dependiendo de la fibra son A, pero se llaman gamma. O sea, son Ah, como ya, ya. Como un nombre distinto. Es que las fibras tipo C son las fibras que son lentas. Cuando veamos sistemas sensitivos se van a dar cuenta que hay diferentes nombres de fibras. Ahorita estamos viendo apenas esto. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, que eso no hay que saberlo para el parcial, eso de las... Todo hay que saberlo. O sea, pues sí, pero pues me refiero, pero para el parcial, Todo hay que saberlo. eso es Todo hay que importante. saberlo. Bueno, está bien. Todo hay que saberlo. ¿Listo? Piensen bien en un pequeño paréntesis, y es que nosotros no solo debemos preguntar lo que les damos en la clase, ustedes tienen un texto guía y ustedes están en la capacidad también de poder ir más allá. Y si no les exigimos de ir más allá, ustedes se van a quedar acá abajo. Por eso es que el curso es exigente, por eso es que no solo preguntamos lo que decimos en la clase. Recuerden lo que también dijimos la primera vez. Yo soy aquí solo una facilitadora. Ustedes tienen que venir a preguntarme más cosas. Obviamente, yo también soy un humano, o sea, yo estoy viniendo a decir un montón de cosas, seguramente algo se me debe quedar. He dicho esta clase 3 veces. También a veces siento que ya dije cosas que de pronto no recuerdo. ¿Vale? Para que estén todos pendientes. Si este se llama el núcleo pretectal, ¿qué creen ustedes? ¿Antes de quién? Del tectum. Del tectum. Pero ese texto puede ser Esos son los... Con C. Ajá, ese tectum con C es exacto. Entonces miren que exactamente dónde se ubican los núcleos pretectales. Si yo me ubico en el mesencéfalo, arriba del mesencéfalo está el tálamo. Los núcleos pretectales se encuentran en ese espacio donde no es tálamo, ni tampoco empieza todavía La la lámina lámina cuadrigeminal. sino en esa porción ahí, núcleos pretectales. Sí, eso se Eso ve. quiere decir que no lo voy a ver. ¿Sí sabes? Amén. ¿Cómo así, no sé? En esta corte no. Ah, pues en el corte no, pero pues sí, en el coso completo sí. Tal vez, ese sí. Tal vez, o sí. Sí, Sí. dependiendo de la imagen que yo ponga. Listo. Miremos entonces en esta parte de acá, esos núcleos pretectales, ¿qué función van a tener? Los núcleos pretectales reciben aferentes de la retina y de la corteza. Entonces, si reciben aferentes de la retina, va a tener algo que ver con información visual. Pero recordemos entonces que todo lo que no vaya geniculado es la vía extrageniculada. Entonces, no es una vía para ver, Solo secundaria. es para poder ubicarme en otras cosas. Las eferencias de esos núcleos pretectales van a estar conectados con un núcleo que se va a llamar el núcleo accesorio del tercer par craneal. Esta función en general de los núcleos pretectales es para el reflejo pupilar. ¿Saben qué es el reflejo pupilar? Sí, exacto. Si yo cojo una linterna y la hago entonces allá así, ¿cómo va a ser la pupila? Ambas se van a entrar. Y ambas se van a hacer así, Miasis. no solo Porque la una. información... Miasis. Profe, ese es el accesorio Miosis. de Eringer-Westphal. Exacto. Mm. Entonces vamos Y acá. miriasis. Miremos aquí, si estos son los colículos y aquí se alcanzan a ver las láminas, pero pues nadie va a preguntar las láminas aquí porque pues está como imposible. Tenemos entonces que acá en esa que se llama la sustancia gris periacueductual, en esta porción de acá se encuentra el núcleo accesorio del tercer par craneal. El núcleo accesorio del Con fe. tercer par craneal en el epónimo se va a llamar el núcleo de Edinger-Westphal. Y es parasimpático. Parasimpático, sí. Todos los pares craneales son parasimpáticos. ¿Qué? Todos los pares craneales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Güey? ¿Qué? Todos los pares craneales son ¿Todos son parasimpáticos? No. ¿Cómo así? No. ¿El trigemino es parasimpático? No era 37, 9, 10. ¿Qué es 27, 9, 10? El Tres. tercero, séptimo, noveno y décimo. Es Los que parasimpáticos. dije o sea,
eso que estás diciendo son autonómicos. No Y sé dentro qué de es los que eso. son pues, autonómicos son que son parasimpáticos o simpáticos. Cuando yo digo que todos son parasimpáticos me refiero a los núcleos que tengan función los núcleos que tengan función autonómica son parasimpáticos. Ah, ya. A eso me refería. Vuelvo. O sea, no todos los pares, pero todos los núcleos de los pares van a ser parasimpáticos. Los núcleos que tienen función autonómica, que es lo que tú dijiste, ¿qué número fue que dijiste? 37, 9, 10. 37, 9, 10, el tercero, el séptimo, el noveno Y el y el décimo, que tienen funciones autonómicas, entiéndase funciones autonómicas las que tienen que ver con las funciones pues, viscerales, exacto. Esa función visceral de pares craneales, todos son parasimpáticos, es decir, no son simpáticos, son del parasimpático. A eso me refiero. ¿Listo? Para que no vayan a confundir. Es decir, el 4 no tiene actividad parasimpática, es un solo motor. ¿Me van siguiendo hasta ahí? 37, 9, 10. Está buena, está buena. ¿Quién me dijo? Sora, la monitora. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, ya mencionamos núcleo pretectal relacionado con el reflejo pupilar, que va a llevar sus referencias al núcleo accesorio del tercero, que es el núcleo de Yerwesco. Sigo. Tengo núcleos rojos. ¿Dónde voy a ver los núcleos rojos? Con los ojos de la fe, en esta imagen. Prueba por qué se llaman rojos. Ya te muestro por qué le llaman rojos. No. En ¿Lo ven las aquí? hojas de la fe. ¿Y por qué se llaman rojos, profe? Son rojitos. ¿Sí lo ven? Ah, ¿en serio? No me digas. Uf, pero papi re rojo. Duro. Pero si ustedes hacen así, se ve rojo. Rojo igual que el sonido. Ese. Claro. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, voy a hablar sobre los núcleos rojos que tienen como característica que solo los voy a ver en los folículos superiores. En ningún otro corte voy a volver a ver a los núcleos rojos. Núcleo rojo, vamos a pensar lo siguiente, vamos a llegar de manera inductiva a su función. Si el núcleo rojo está recibiendo aferencias de las cortezas 4, 6, 8, 24, ¿qué tipo de información cree que tiene que tener? Motora, exacto. ¿Y Aquí. la 5 qué es lo que era? Habla Área somatosensorial. Listo. Secundario. No es nada descabellado pensar que esté ahí también el área 5, porque si yo quiero mover algo, yo necesito saber qué voy a mover. Por eso se retroalimenta con información sensitiva, la 5. Profe, te iba a preguntar de los pretectales, ellos llevan la información a las primeras láminas del pulvinar, del colículo superior. No llevan, es al revés. Era O sea, extra. mira, por ejemplo, las vías retinotectales pueden llegar acá y se pueden proyectar al pulvinar y también se pueden proyectar al pretectal. ¿Listo? Y el pretectal aquí se va a comunicar con el accesorio del tercero. Y el accesorio del tercero se va a comunicar con quién? Pues con el tercer par craneal, que vendría siendo su función autonómica para hacer la contracción pupilar. ¿Listo? Listo. Entonces, tengo el núcleo rojo, mencionábamos que estamos hablando de aferencias motoras, y miren que el núcleo rojo tiene una particularidad, que tiene una porción que es parbicelular y tiene una porción que es magnocelular. La palabra parbicelular quiere decir que pequeñas, parvi es pequeño. Entonces, eso quiere decir que este núcleo rojo tiene células pequeñas y esta porción de acá del núcleo rojo tiene células que son grandes, se van a llamar la magnocelular. Recordemos una cosita, que habíamos dicho que pasaba cuando las neuronas son grandes, como son sus axones, largos. Entonces, estas fibras de proyección más largas son las que van a salir ¿de dónde? De la porción magnocelular, que son las que van a salir a proyectarse. ¿Me van siguiendo todos hasta ahí? Listo. Piensa lo siguiente, aparte de recibir aferencias de la corteza cerebral, también estoy recibiendo aferencias del cerebelo. El cerebelo también tiene que ver con información motora. Ya hasta ahora, motor. ¿Cómo? El cerebelo tiene varias porciones y varias funciones. Una que tiene que ver con tono, una que tiene que ver con postura de equilibrio y una que tiene que ver con movimientos finos. ¿Listo? En este caso, para esto acá es un poquito más de la función fina por el núcleo dentado, que es el que revela información más fina del movimiento. ¿Me siguen hasta aquí? Ok.
Ahora, miren lo que va a pasar. La porción magnocelular, que es las de células más grandes, van a proyectarse hacia la médula espinal y aquí nace un fascículo que se va a llamar el fascículo rubro espinal. La palabra rubro hace referencia a rojo. Cada vez que ustedes vean rubro, piensen en el núcleo rojo. Entonces, se sale el fascículo rubro espinal hacia la médula espinal. Y también, aparte de eso, en la porción parvicelular alcanza a salir también algunas proyecciones que van a ir hacia una estructura que se llama la oliva principal y la oliva accesoria. Vean la siguiente pregunta. No hemos dicho ni siquiera qué es la oliva, ¿cierto? No, vamos a ver cuando estemos en bulbo. Pero la oliva principal y la oliva accesoria también tienen que ver con información motora, específicamente con información Alternante. de movimientos alternantes, exacto. Entonces, ¿qué es un movimiento alternante? Que yo pueda hacer flexión y extensión, que yo pueda hacer rotación medial, rotación lateral, que yo pueda hacer supinación, pronación, movimientos contrarios. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Esta información entonces se va a llamar, este fascículo, perdón, se va a llamar la vía rubro-olivar. Rubro que viene del núcleo rojo y olivar que va hacia la oliva. Presta atención, de la oliva la información va a llegar al núcleo, al cerebelo. Y esas aferencias se van a llamar las fibras trepadoras. Pero lo vamos a ver en cuándo, en la clase de cerebelo. Pero para mí es importante que ustedes vean que esta información está aquí conectada. Ahora, miren que hasta el momento no hemos dicho específicamente qué hace el núcleo rojo, solo dijimos información motora. El núcleo rojo principalmente se va a encargar del manejo del tono de flexores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que tono de flexores? Vamos entonces a precisar un concepto. ¿El tono es lo mismo que la fuerza? No. No. La fuerza es voluntaria, el tono es involuntario. Entonces, el tono es esa respuesta basal que tiene el músculo aquí, y cuando yo hablo de tono de flexores, estoy hablando del tono de los músculos que se van a encargar de hacer ¿qué? Flexión. Por eso es que yo hablo que esta función del núcleo rojo también tiene función con los movimientos alternantes. Yo necesito entonces poder también coordinar el tono de los flexores para poder hacer un movimiento alternante. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esta información, ¿voluntaria o involuntaria? Parece involuntario. Involuntaria. Miren que parto desde la parte del rubro hacia la médula espinal, no sale desde la corteza. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es un punto importante porque dependiendo del tipo o del lugar de la lesión del núcleo rojo se puede presentar una manifestación clínica que se llama decorticación o descerebración. Los pacientes que tienen afectaciones a nivel del tallo o a nivel del encéfalo, yo puedo incluso determinar su gravedad. En los pacientes que hacen una postura de descerebración, que es esto que ustedes están viendo aquí, el paciente se va en extensión y los brazos se van también en extensión. La palabra descerebración quiere decir que está desconectada completamente la corteza del tallo. Pero, o sea, eso es porque es involuntario, pero las puede mover. Que no, el paciente está inconsciente, así. Cuando el paciente adopta una postura de descerebración, es un paciente que ya es considerado para muerte. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Ya tiene muerte? Ya, Pues chao. imagínate que se te desconecta el cerebro de algo. Ya. Chao. Si ahí se desconecta la corteza, entonces la decorticación. Entonces, en la decorticación, acá entonces prácticamente la descerebración es la más grave, pero en la decorticación no se desconecta completamente, sino que se hace una lesión a nivel del núcleo rojo. O sea, todavía se conservan algunas conexiones. Esta es la manifestación clínica más benévola. Si el paciente entonces hace una postura de decorticación, aumenta el tono de flexores, porque se está afectando ¿quién? El núcleo rojo. Mi paciente tiene más chance de salir del estado de coma que si hace una postura de decorticación. Es que estábamos en coma. Sí. Ya. Muerte cerebral. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Vamos con el siguiente. Sustancia gris periacueductual. Entonces miren, por ejemplo, los voy a ubicar que hemos visto hasta ahora. Acá tengo folículos. Acá tenía entonces núcleos rojos. Y adicionalmente los pretectales que estarían por acá, que no los alcanzamos a ver. Y yo tengo, si este es el acueducto, miren ustedes que aparece alrededor de ese acueducto. No lo alcanza a ver. Sustancia gris periacueductal.
sustancia gris periacueductual. Se llama sustancia gris pues porque se llama grisecita y periacueductual porque queda ¿dónde? En la periferia. Alrededor o en la periferia. Miren, si ustedes me creen, se ve más gris. Sí. ¿Sí? ¿Sí lo Pues, con el color de la fe. Con fe. ¿Qué hace entonces, me fui? ¿Qué hace entonces esta sustancia gris periacueductual? Vamos entonces a tratar de identificarlo para que lo tengamos. Está relacionado con lo límbico, ¿no? ¿Cómo? Límbico. Límbico, control del dolor. ¿Cómo? El miedo. Del miedo. La sustancia gris periacueductual tiene conexiones con todo, casi que con todo del cerebro. Esta sustancia gris periacueductual rodea el acueducto de Silvio, que es lo que les estaba mencionando ahorita. Y aparte de eso, dentro de esta sustancia gris periacueductual van a haber pequeños núcleos, un núcleo mediano, un núcleo dorsal y un núcleo lateral. Va a tener células de diferentes tamaños y adicionalmente voy a también encontrarme neurotransmisores en esta sustancia gris periacueductual. Sus neurotransmisores como cuáles, como fibras colinérgicas, pero en este caso estas fibras colinérgicas no van a ser del todo motoras. Neuronas glutamatérgicas, la información sensitiva lleva glutamato, toda la información sensitiva lleva glutamato. Va a tener también información, neurotransmisores GABAérgicos dentro de esta sustancia gris periacueductual, pensando también que yo voy a tratar de regular la información que está llegando ahí. Aparece algo súper importante en la sustancia gris periacueductual, la sustancia P. La sustancia P se llama sustancia pain. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de ella? Sí, que con las encefalinas, ¿no? Que con las encefalinas gran parte de los péptidos, sustancia pain está muy relacionada con el dolor. Por eso también hay personas que consideran la sustancia gris periacueductual como una estructura fundamental para el control endógeno del dolor. ¿Qué es control endógeno del dolor? La capacidad que tiene el cuerpo de poder modular el dolor que está sintiendo. ¿Listo? Y también voy a tener relacionado expresiones de neurotransmisores como algunos péptidos opioides. Ahorita en la clase anterior me preguntaba como que estos péptidos opioides tienen que ver, por ejemplo, con las drogas que son opioides, por ejemplo. Entonces aquí es donde uno puede llegar y relacionar cómo medicamentos o drogas que son opioides pueden ayudar también a regular el dolor, que van a estar llegando también a este tipo de sectores que están controlando el dolor. Mencionamos entonces que la sustancia gris periacueductual tiene conexiones bidireccionales con un montón de estructuras de la corteza. Entonces miren, está relacionada con el área 24, la motora suplementaria, con el área 9, con el área 10, que son áreas filogenéticamente más nuevas, relacionadas con la planificación, el área 8, esta área multimodal. Por ejemplo, yo pienso en el área 8 también y la conexión de la sustancia gris periacueductual, cuando también hablamos de ese componente del área terciaria, que tiene también el área 8, poder expresar emociones con mis ojos, no solo las conexiones con la amígdala, sino con las conexiones de la sustancia gris periacueductual. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Señor. ¿A qué se refiere lámina 1 de la médula espinal? Porque todo no puede ser tan fácil. Y cuando vayamos a ver la médula espinal tiene esta forma. Yo me imagino que ustedes lo vieron en la clase de anato, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? En embrio más que todo. En embrio más que todo. La sustancia gris de la médula espinal tiene 10 láminas. Y lo vamos a aprender en médula. Cada una de las láminas tiene una función en específico. La lámina 1 es la lámina relacionada con la información de dolor que llega a la médula espinal. ¡Oh! Brutal. Eso es segundo. Brutal, weón. Es el segundo corte. Sí. Ah, El segundo corte va hasta la médula. ¿Cómo? ¿Me la después de corte? Sí. Oh. Y tercero es sistemas. Embriología, cisternas, sistema motor, sistema sensitivo, sistema auditivo, sistema vestibular, sistema visual, sistema del gusto, sistema del olfato. lo rinde. ¿Listo? ¿Vamos? Sí, estoy en el letal. Vamos, muy bien. Sigo. Núcleo motor del tercer par. Entonces, lo que ustedes ya estaban mencionando ahorita. El tercer par craneal tiene un componente motor y tiene un componente autonómico. En el componente motor, yo me imagino que ustedes saben esto. Esto está muy grande.
Listo. El núcleo motor del tercero, ahí decía entonces núcleos motores, porque estoy hablando del componente motor voluntario y el componente motor involuntario. El componente motor viene siendo esta porción que estamos viendo aquí. El núcleo motor del tercer par craneal se encuentra embebido en la sustancia gris periaqueductal. ¿Qué quiere decir embebido? Que está metido dentro de esa sustancia gris periaqueductal. Esta vendría siendo el origen real del tercer par craneal en su componente motor. Entonces ustedes están viendo aquí que de aquí sale entonces ese sería el soma y de aquí estaría saliendo el axón, que van a formar entonces el tercer par craneal, que tiene su origen aparente en esta estructura de acá. ¿Cómo se llama esa estructura? La fosa interpeduncular. Muy bien. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? Hay una característica importante de este tercer par craneal, y es que una vez él sale de su origen real, pasa atravesando a estas estructuras que vendrían siendo ¿quiénes? Los núcleos rojos. Muy bien. ¿Me van siguiendo todos hasta ahí? Encima de este se queda el núcleo accesorio del tercero, que es el núcleo de Yerwes. Ya lo hemos mencionado. Contracción pupilar recibe eferencias del núcleo pretectal. ¿Vamos bien? Sigo. Ahí. Esto, vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Del colículo superior, en la región colicular, las 7 láminas del colículo. En la parte entonces tegmental me encuentro la sustancia gris periaqueductal, el acueducto, con su función relacionada con el control endógeno del dolor, para el control del miedo, pues por lo que tiene que ver también con aferencias de miedo, entre otras. Me encuentro núcleo rojo, ¿cierto? Que lo estoy viendo aquí, tono de flexores. Adicionalmente habíamos visto que metidito en la sustancia gris periaqueductal se encontraba entonces el núcleo motor del tercero. Y encima de este, en toda la mitad, se encuentra el núcleo accesorio del tercero, que es el núcleo de Edinger-Westphal. No veo aquí los núcleos pretectales, pero es lo que llevamos hasta ahora. ¿Me van siguiendo? Sí. Listo, sigo. Muy bien. Miren lo siguiente. Bueno, me faltó mencionar. El núcleo motor del tercer par, ¿qué músculos va a inervar? Por acá. El oblicuo inferior. El oblicuo inferior. El recto medial, el recto superior y el recto inferior. Listo. Sí, todo. Sigo. Sí, porque... Miren entonces que acá en los núcleos yo les acabo de seleccionar estos en color verdecito para que hagamos un pequeño paréntesis. Los núcleos del rapé y la formación reticular son núcleos que se ven de esta manera. Son núcleos que están ubicados a lo largo de todo el tallo. ¿Listo? ¿Por qué no lo voy a explicar el día de hoy? Porque lo voy a explicar el viernes, junto con Puente. Si yo explicara eso hoy, no me da la clase. ¿Listo? No me alcanza. Entonces, ya sabemos algo. Núcleos del RAFE, neurotransmisor asociado. No, núcleos del RAFE. Serotonina. Pues está pendiente de todo, del error del otro, ¿no? Así como hipervigilante. No, pero no el otro, de él. De él, sí. De él. Yo no me puedo equivocar. Para nada. Listo, esa relación de ustedes es muy chistosa. Miren lo que yo estoy viendo acá. La columna número 1 es la que hace referencia a los núcleos del rapé y se llaman núcleos del rapé porque quedan por toda la mitad. Ustedes saben que es un rapé, ¿no? Como una rayita. Núcleos del rapé. Y al lado de estos voy a tener otras columnas que se van a llamar los núcleos de la formación reticular. ¿Para qué sirven? Para esto, pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el viernes. No, pues lo vamos a ver el viernes. O sea, nos parchamos hoy. Okay. El viernes. Descanse, muchachos, descanse. Listo, vamos con el siguiente. Entonces yo lo único que quiero que ustedes les quede claro de esto es que como la formación reticular se extiende durante todo el tallo, yo lo puedo encontrar en todos los cortes, en el bulbo, en el puente, en el mesencéfalo, que es esto que estamos viendo aquí. Se ve aquí, se ve acá, se ve acá. ¿Listo? Siguiente, sustancia negra. Ya la hemos visto, ya adelantamos gran parte entonces de esto. Recordemos entonces que la sustancia negra es un complejo que tiene sustancia negra par sulfata, sustancia negra par reticulata y la vetea. Muy bien. Importante aquí, para mencionar en este corte, por la tinción, la sustancia negra no es lo negro, es lo clarito. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir.
Ok. Otra cosa importante, a nivel del colículo superior yo no alcanzo a ver muy bien la BTA, yo lo veo mejor en el corte a colículos inferiores. ¿Cómo observo que se mira mi cosa? Acá. Miren que sí se ve negro. Pues, Sí, sí. ok, si usted me dice. ¿Dónde lo ubico? Sustancia negra pars compacta, es un poco más dorsal, más hacia la parte de atrás. Dorsal porque estos son los colículos y los colículos quedan atrás. Ajá. Los pedúnculos son adelante. Esta es la parte ventral. ¿Cómo? Ajá. Bueno, ¿Qué? pues yo lo tenía al revés. ¿Cómo tienes? Pares compacta, que era esta, y reticulata era esta. Sí, tal cual, esa parte Ah. dorsal. Sí, perdón. La sustancia negra pars compacta un poco más dorsal y en toda la mitad tengo la sustancia negra pars reticulata. La sustancia negra pars compacta, ¿qué vía va a formar? Nigroestriatal, muy bien. ¿Qué neurotransmisor? Dopamina, muy bien. Sustancia negra pars reticulata, ¿qué neurotransmisor? GABA, muy bien. Adicionalmente a esto, Es un homólogo. el homólogo funcional del globo pálido interno. Muy bien. Ojalá no lo olviden, de aquí hasta que vayamos al tercer corte. Hay algo que aparece adicional aquí que no está mencionado en esta diapositiva y es unos pequeños núcleos que se encuentran cerca de esa sustancia negra que se van a llamar el núcleo paranigral. No sé si de pronto lo vieron dentro de lo que repasaron. No, No, No. paranigral. núcleo paranigral. Eso no estaba en Un mi. núcleo más pequeñito, lo vemos acá, son varios núcleos que acompañan a la BTA. Su función es exactamente lo mismo, producir dopamina y hacen parte del complejo sustancia Ah, negra. sí. Listo. Pero son de la BTA, ¿no? Son de la BTA. El paranigral, el parabraquial pigmentado, la cola tegmental ventral y el parafascicular retroflexo. Sí. Entonces, listo. Esto ya lo vimos, no lo vamos a recordar. Ustedes ya saben cómo funciona esta conectividad. Sigo. Y ahora, Pero una preguntita, Así pero como- o sea, ese nivel de corte de colículo superior, entonces solamente yo vería el núcleo paranigral, no veo los demás. no veo los demás. Exacto. ¿Listo? Vamos a descansar 5 minutos porque viene lo denso. ¿Ok? ¿Qué? O sea, necesito descanso y todo. Sí, necesito descanso. Son las 7:07. A las 7:03. Yo no sé qué me pasó hoy, pero tenía muchos. Pero mamá, va a venir a llegar fichas y fichas. ¿Por qué tú te fuiste? Guau.